Muchas gracias por la presencia de todos los que están aquí compartiendo este encuentro, los escritores con nuestras autoridades del Ministerio de Hacienda, con la presencia del ministro de Hacienda Benigno López y el abogado del Tesoro Fernando Benavente. Vamos a participar del lanzamiento de la 4ª edición de la Revista Jurídica de la Abogacía del Tesoro. En este acto, a través de la plataforma digital Zoom, vamos a tener primeramente la presentación de la revista jurídica número 4, que quedará a cargo del ministro de Hacienda. Posteriormente, las palabras referentes a la revista a cargo del abogado del Tesoro Fernando Benavente. Luego escucharemos las opiniones de los escritores, en este caso el exministro de Hacienda Santiago Peña, el exministro de Hacienda Manuel Ferreira, el exministro de Hacienda Ernst Bergen y el exministro de Hacienda César Barreto, para luego dar cierre a la... Muy bien, escuchamos primeramente al ministro de Hacienda, el señor Benigno López. Gracias, Cristian. Buenos días a todos. Realmente un gusto poder presentar la 4ª edición de la revista La Abogacía del Tesoro. Un trabajo que tiene ya continuidad desde el 4º número, y realmente haber puesto el esfuerzo de todos ustedes en cerrar los artículos en este escenario particularmente difícil que nos toca vivir es un plus. Estamos muy agradecidos desde el Ministerio por los aportes. Los artículos son de una calidad impresionante, y yo creo que van a seguir sumando en la larga lista de artículos y de ideas y de propuestas que está generando la Abogacía del Tesoro con este proyecto, con esta idea de escribir y de dejar un legado. Yo más que nada es agradecerle el tiempo, agradecerle la dedicación que tuvieron para poder terminar. Yo sé que cuesta en momentos difíciles dejar tiempo que tienen dedicado a otras cosas y a destinarle a estos artículos de una relevancia importante, ¿verdad? Hablamos de temas trascendentales para la economía en un momento difícil, y yo creo que esto todo va a sumar para que se fortalezcan las políticas públicas post pandemia, sobre todo donde tenemos un gran desafío. Yo no quería dejar pasar este momento de poder justamente agradecerle el tiempo, el esfuerzo, la dedicación y el acompañamiento que tienen siempre con el Ministerio de Hacienda, y eso es un activo que no tenemos que perder y que debe continuar. Dicho esto, le dejo la palabra a Fernando, que es el ideólogo de toda esta revolución, que ya se está convirtiendo en un editor de primer mundo. Entonces, Fernando va a dar más detalles y después seguramente le escucharemos a algunos de ustedes que quieran opinar, ¿verdad? Yo a lo mejor en algún momento me tengo que escapar un ratito, pero voy a estar por acá cerca. Gracias a todos, realmente un trabajo fantástico. Fernando, no se te escucha, Fernando. ¿Ahí me escuchan? Hola. Sí, ahí bueno, Fernando. correcto. Bueno, reiterando un poco, más que nada un agradecimiento a todos los que han participado en esta edición. Esta es una edición muy especial que ha sacado la Abogacía del Tesoro y que está dirigida exclusivamente a reconocer a aquellos exministros de Hacienda que han colaborado enormemente al fortalecimiento institucional del Ministerio, y una conjugación un poco con las autoridades actuales. Y es una muestra más que nada de cómo el país o cómo nuestro país puede dar ejemplo también de que las instituciones deben trabajar de manera mancomunada y deben trabajar el presente también con el pasado, recogiendo las experiencias que han vivido y proyectando hacia el futuro. En ese sentido, son extremadamente valiosos los aportes que cada uno de los escritores han realizado. Hay muchas anécdotas, un agradecimiento muy especial en este caso también a César y a Manuel, porque tuvieron que rehacer totalmente sus escritos y realmente fui bastante cargoso con ellos. Donaron varios fines de semana para poder terminar, pero un escenario era el año pasado y otro escenario totalmente distinto fue con la pandemia.
tenemos artículos de primer nivel, el tema de la seguridad social, que Santiago nos va a explicar un poquitito a renglón seguido, y todo lo que tiene que ver con el trabajo que hizo Carmen, Humberto, el trabajo que presentó Oscar, que es un resumen muy bueno de lo que es las modificaciones que se dieron con con el nuevo régimen tributario, el trabajo que presenta el equipo de administración financiera con Oscar Llamosa y Marco, donde nos desarrollan lo que es la cuenta única del Tesoro y donde nos muestran los grandes ahorros que se fueron dando con esta implementación, el trabajo que nos trae Carlos, que participó del equipo, que trabajó en la reforma de la ley tributaria, con todo lo que tiene que ver con la imposición a nivel internacional, el trabajo que nos trae el exministro Ernst, que nos va a explicar ahora también un poco su visión desde el Ministerio de Hacienda en aquel momento. Realmente es una conjunción y que hace un material inédito. No tenemos reseña de algún otro material que recoja a autores tan encumbrados realizando presentaciones tan buenas. Así que es un gran aporte que queda para nuestro país a nivel intelectual, y por sobre todas las cosas es un material de acceso gratuito. Va a estar en línea en la Abogacía del Tesoro, donde van a poder descargar estos materiales, y es un material que invita a que todos los ciudadanos puedan leer y obtener un poco la visión que tienen estos grandes trabajadores, escritores e ilustres de nuestro país, ¿verdad? Así que nada más agradecerle un poco también al equipo de la Abogacía del Tesoro, a Lilian, que estuvo coordinando, a Ángel, que estuvo en el trabajo administrativo, a todo ese grupo humano que está detrás de una publicación que no es fácil. Realmente esto fue sangre, sudor y lágrimas, porque nos costó muchísimo poder cerrar esta edición. Agradecerles la paciencia, porque no fue fácil terminarla, y fue el desafío más grande porque casi nos llevó 2 años poder cerrar la revista. Así que muchísimas gracias a todos de parte de la Abogacía del Tesoro, y es un valor incalculable que se queda como legado para el Ministerio de Hacienda. Muy bien, así teníamos las palabras del abogado del Tesoro Fernando Benavente hablando y haciendo referencia a la revista jurídica. A continuación vamos a tener las intervenciones de los escritores, en este caso los exministros de Hacienda. Vamos a iniciar primeramente escuchando al señor Santiago Peña. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y mis felicidades nuevamente a la Abogacía del Tesoro, a Fernando, a todo su equipo maravilloso por hacer este esfuerzo, ¿verdad? Ir más allá de lo que se requiere, más allá de todo el esfuerzo y las obligaciones que tiene la Abogacía del Tesoro. Poner un documento de este tipo es un esfuerzo y es hacer la milla extra, es hacer docencia hacia sectores que realmente necesitan que se sigan discutiendo estos temas. A mí me tocó compartir este capítulo con un abogado que en realidad nos hace ver a los economistas cada vez más pequeños y resuena en mí esta frase que me repite siempre mi actual ministro de Hacienda, que la economía es una ciencia auxiliar del derecho. Con Fernando Filártiga escribimos este capítulo sobre la seguridad social en emergencia, un tema que realmente es apasionante y a pesar de que ya fue consagrado en la Constitución Nacional como un tema central del desarrollo del Paraguay, hasta ahora no hemos podido instalar esto como un debate nacional entre los diferentes sectores no solamente la economía, la política, empresarialmente. Ahí abordamos el contexto obviamente jurídico, cómo esto está consagrado. En el concepto más amplio, obviamente la seguridad social abarca muchos temas. Nos concentramos nosotros en las pensiones y en las jubilaciones, y realmente tratamos de escribir o trazar una hoja de ruta de cómo hacer el abordaje de este tema, que es muy, pero muy amplio y que puede ser uno de los temas centrales de la hoja del desarrollo social del Paraguay de los próximos años. Entendemos que parte de esa reforma o un primer eslabón es el controlar y el cuidar aquellos ahorros que ya se han construido. Sabemos que es un sistema de cobertura baja, pero se han podido acumular a lo largo de estos años activos muy importantes, que son los ahorros de todos los paraguayos a largo plazo y que pueden ser a su vez también la base de un desarrollo de financiamiento a largo plazo. Han habido varias administraciones, han habido varios gobiernos que han impulsado esto. A mí particularmente me tocó en la época que Manuel Ferreira era ministro de Hacienda. Me acuerdo haberle planteado que pueda encargar el estudio de este tema al Banco Central justo en un momento que estábamos viviendo una transición de un gobierno a otro. Y así fue que el Banco Central preparó un proyecto que es hoy conocido como el proyecto de
la creación de la Superintendencia de Fondos de Pensión. La actual viceministra de Economía, Carmen Marín, creo yo, es hoy la abanderada dentro del sector público, es quien más conoce de este tema y quien ha avanzado. Entonces, desde este capítulo intentamos con Fernando plasmar una visión, un contexto histórico, un aspecto jurídico, constitucional, pero principalmente la herramienta al desarrollo que presenta esta gran reforma del Paraguay. Nuevamente, Fernando y todo tu equipo, muchísimas felicidades. Realmente encomiable el trabajo de la Abogacía del Tesoro y ojalá podamos seguir viendo año a año estas publicaciones que ayudan a colaborar y ampliar el conocimiento de todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Santiago. Realmente fue un material, un artículo muy bueno y que nos va a ayudar un poco al desarrollo de la discusión y el debate sobre la seguridad social en Paraguay. Manuel, no sé si quieres compartir un poco con nosotros un resumen del material que preparaste para que puedan también los otros escritores tener un poco conocimiento detallado de tu propia persona. Bueno, un gusto, Fernando, Benigno. Realmente para mí es un honor haber sido invitado a participar de esta edición. Creo que es un aporte importante. En realidad, lastimosamente no pude ver los papers que se escribieron, pero creo que por los títulos que pude ver me parece que son aportes extremadamente importantes. Nosotros tratamos de presentar una visión global de dónde arranca este tema del éxito que se ha notado en Paraguay en los últimos 15 o 16 o 17 años posiblemente, con una visión de cuáles han sido los motores del crecimiento, el gran boom de los commodities que empuja la agricultura, empuja la ganadería, empuja todo el sector vinculado a eso, y también cómo se ha dado el crecimiento de la población y cuáles son los impactos más positivos, ¿verdad? En términos de reducción de pobreza, en términos de crecimiento de la clase media y que han generado el sustento. A partir de eso, una visión sobre cuál ha sido la reforma institucional que ha sido el soporte y la garantía para que este crecimiento sirva realmente a un gran porcentaje de la población. A partir de eso, la visión es tratar de definir cuáles son las ventajas comparativas y competitivas en el espíritu más o menos de lo que plantea Hausmann, y tratar de ver cuáles son las alternativas que tiene Paraguay para mirar el futuro. Una última parte del documento intenta trabajar sobre la construcción de ese futuro, cuáles son las limitaciones existentes que tenemos y cuáles son las reformas necesarias en términos de varios aspectos que son importantes: infraestructura, creación de capital humano, derechos de propiedad, corrupción y finalmente conclusiones de hacia dónde avanzar. Creo que este es un artículo que intenta tener una visión general de lo que ha sido la economía del Paraguay, con muchas referencias a literatura económica existente sobre este punto. Y bueno, espero que pueda servir para que la gente pueda hacerse un poco una idea de dónde estamos y hacia dónde deberíamos ir y iniciar un proceso de debate vinculado a eso. Obviamente, la pandemia ha jugado un rol extremadamente importante durante el año 2020 en poner en riesgo muchas de estas cosas y bueno, cómo tendríamos que trabajar para tratar de mejorar. Nuevamente, mis agradecimientos y felicitaciones a la Abogacía del Tesoro, sobre todo en la persona de Fernando y obviamente del ministro López. Muchísimas gracias, Manuel. Una anécdota muy cortita nomás. Cuando termina Manuel su trabajo, discutíamos, pues me dice, esto es una revista jurídica, yo estoy escribiendo sobre economía, me dice Manuel. Y realmente fue jocosa la anécdota porque trataba de explicarle que en realidad esta edición iba a estar enfocado al aspecto económico y finalmente concluimos, bueno, que Manuel ya era más abogado que economista también. Así que muchísimas gracias, Manuel, por el trabajo. Realmente está brillante el material y les invito a que puedan leerlo también. Bueno, seguidamente, ministro, queremos compartir un poco con Ernst Bergen si nos puede hablar un poquito del artículo que preparó, de tal forma que todos podamos tener un poco un conocimiento también de ello. Buenos días a todos. Para mí es un gran privilegio poder ser parte. Mis felicitaciones a Fernando y a todo el equipo y al ministro de Hacienda, Benigno, por impulsar esta publicación, además de todos los trabajos que tienen.
Yo estuve reflexionando un poco sobre la reforma de los últimos años que hemos vivido en el Ministerio de Hacienda. Creo que con las luces y sombras se ha logrado transformaciones muy importantes en la economía en las últimas 2 décadas, que hoy en la pandemia podemos ver el reconocimiento especialmente a nivel internacional. Somos el país que tiene tal vez la menor caída en la economía, el país que está mejor preparado para esta situación compleja. Y viendo esas reformas, yo veo que desde el Ministerio de Hacienda tenemos una gran oportunidad de ayudar en la educación. Nelson Mandela decía, la arma más poderosa para cambiar el mundo es la educación. Y yo creo que en nuestro país tenemos una gran oportunidad de mejoras en el área de educación. Y tal vez desde el Ministerio de Hacienda podemos ayudar que el Ministerio de Educación se dedique a su misión más, que es la educación, y liberarle de las otras cosas que son construcciones, que son meriendas escolares o otras cosas administrativas para que se pueda dedicar a la educación y ayudar en la gestión y en ayudar en mejorar el gasto de la educación en primer lugar para luego aumentarlo. Pero si soñamos en un país bien desarrollado, si soñamos en un país que queremos dejar para nuestros hijos y nietos, creo que la educación es un área clave. Creo que podemos contribuir de Hacienda de manera decisiva, como lo hemos hecho con Becal y otras cosas. Y quiero animarnos a pensar en esa dirección y pensar qué podemos hacer como Hacienda y como país para colaborar y construir una educación mejor y preparar mejor a nuestros niños para pensar en un país mejor. Muchas gracias y una vez más, muchas felicitaciones por el material. Muchísimas gracias, don Ernest. Un dato muy interesante es que los autores, a nadie se les dijo que iba a escribir el resto, y sin embargo hay varios artículos que coinciden en ese denominador común que es educación, lo cual es un elemento sumamente llamativo, que todos conocemos, pero está muy bien desarrollado en varios artículos. Inclusive el de Humberto Colmán habla expresamente de la educación como factor de productividad y cómo el Paraguay puede ir avanzando en la medida que avance en esta materia. Es un tema sumamente sensible y transversal, el tema de educación en todos estos artículos, ministro. Muy bien, para cerrar un poco, Cristian, esta lista de oradores, tenemos como cierre a César Barreto, que nos ha traído un material muy bueno. César, antes que nada, muchísimas gracias. Debo adelantar que es uno de nuestros escritores más aplicados, porque realmente me dijo, te entrego tal día, me entregaba tal día, hago las reformas, hacía las reformas. Si esto fuera una universidad, diríamos que fue el alumno más aplicado, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, César. César, estamos contigo. Bueno, gracias, Fernando. Gracias por invitarme a colaborar en este tema. Yo colaboro mucho con el Ministerio de Hacienda de distintos ámbitos en todo este tiempo, porque creo que es lo que deberíamos hacer cada uno, por lo menos aquellos que hemos ganado un poco de experiencia pasando por ahí, ¿verdad? Creo que queda esa necesidad de seguir aportando para darle consistencia a lo que estoy haciendo a través del tiempo, porque yo repito mucho en estos últimos tiempos una frase de Daron Acemoglu y James Robinson, que hizo un estudio de siglos incluso de desarrollo económico y político de los países, ¿verdad? Y lo único que encuentran ellos es de que todo siempre está a la deriva. Todo siempre está a la deriva. Significa que muchas sociedades en distintas épocas, en algún periodo hicieron las cosas bien, pero de repente por ahí cambiaron por el camino porque la gente es diferente, cambió la gente, cambiaron las prioridades. Y finalmente termina cambiando el enfoque de la forma que uno hace las cosas y por ahí un buen inicio finalmente nos sigue evolucionando. Y seguramente ocurre esas cosas porque por algunas razones que hay apenas 7, 8 o 10 países desarrollados en el mundo, ¿verdad? Hay algo que es complejo y difícil hacerlo durante periodos largos de tiempo, ¿no?
Yo enfoqué un poco sobre la política fiscal, lo que aprendimos en estos 15 o 17 años, ¿verdad? Porque me parece importante siempre reconocer los aciertos y los errores para poder plantearse cosas hacia el futuro, ¿verdad? Indudablemente que nuestro éxito mayor ha sido el manejo de la macro fiscal. Y creo que eso se creó por una conciencia muy fuerte que se generó entre el 2002 y 2003, en el que se dejaron de pagar sueldos, jubilaciones, la deuda, proveedores, atraso de 60, 90, 180 días. Es como que llegó a un punto en que la gente entendió de que hay ciertas cosas que hay que manejarlo con prudencia, porque si no la consecuencia puede ser peor. Y eso generó una conciencia que a partir de allí como que todos tuvimos con algún consenso determinado de que hay que mantener cierto equilibrio fiscal, y más que equilibrio fiscal hace falta que manejemos las finanzas públicas con una responsabilidad, con perspectiva de mediano y largo plazo. Creo que eso es un consenso que se ha plasmado en la práctica y ha sido nuestro mayor éxito, que nos permite, como dice Ernesto, enfrentar una situación, 2 años muy críticos. O sea, hablamos de la pandemia, pero realmente nosotros venimos de una sequía muy fuerte del 2019, con una pandemia en el 2020, y hay amenaza de sequía en el 2021, encima de vuelta, ¿verdad? Y yo estoy seguro que todavía estamos preparados para enfrentar incluso una sequía fuerte en el 2021. ¿Por qué? Porque este consenso que nos permitió manejar ordenadamente, responsablemente, las finanzas públicas nos da la capacidad de enfrentar choques muy, muy adversos, de mucha profundidad inclusive, y salir bien parado y con solvencia. Segundo, creo que fallamos en otras cosas, fallamos en lo micro, fallamos en la asignación de recursos. Yo sé que el Ministerio de Hacienda es solo parte de un proceso de toma de decisiones y de ejecución finalmente del presupuesto, pero yo creo que es la parte principal, y nosotros necesitamos enfocar con mayor fortaleza y mayor fuerza la asignación de recursos, tanto en el periodo presupuestario como también en el periodo de ejecución. Las reformas que se están encarando en este momento, que ya se enviaron algunos proyectos de leyes, incluso apuntan un poco a que podamos tener una mejor gestión en la parte micro, en la asignación de recursos. Tenemos que priorizar educación, dice Ernesto, claramente, yo coincidimos todos en eso, ¿verdad? Pero dentro de educación también hay ciertas prioridades. O sea, las prioridades en qué voy poniendo cada guaraní es fundamental. Pues, es donde hemos fallado, porque hemos tenido muchísimos recursos en estos 15 años, fruto del crecimiento que Manuel estaba mencionando, ¿verdad? Y que lastimosamente nos ha redundado en beneficios mayores que podrían haber tenido seguramente si lo administrábamos mejor. Y todos coincidimos en que hay decisiones muy grandes que se tomaron, probablemente en el campo político, que nosotros no estábamos de acuerdo, pero finalmente es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Uno no puede escaparse de decir, esto lo hicieron los otros. No, como sociedad somos responsables también, y tal vez somos más responsables que el resto porque tenemos más capacidad de poder discernir este tipo de cosas, ¿no? Y un tercer punto, nomás quiero recalcar que es que la gente del Ministerio de Hacienda, y tal vez algunos están mirando seguramente esto, ¿verdad? Creo que el gran éxito finalmente, desde que hemos pasado muchos ministros, yo apenas estuve 9 meses, ¿no? O sea, mi aporte ha sido extremadamente escaso en este proceso de 17 años, ¿verdad? 9 meses en 17 años no es nada. Hay otra gente que estuvo mucho más tiempo y que tiene mucho más mérito, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que le ha dado consistencia finalmente a que lo que se pergeñó en algún momento con algún consenso razonable allá por el 2003, 2004, se haya podido mantener en el tiempo? Es que tenemos gente hoy incluso muchísimo más competente de la que había hace 15 o 20 años atrás, ¿verdad? Que es un esfuerzo que hizo el Ministerio de formar, de enviar a tener experiencia en otros lados, a estudiar, ¿verdad? A perfeccionarse. Y creo que ese probablemente sea el mayor valor que tenemos hoy para tener confianza, porque los ministros van a seguir cambiando. El ministro Benigno lastimosamente no está dejando el ministerio en estos días, ¿verdad? Que yo hubiera querido que él termine el mandato del gobierno, pero obviamente que es un cargo muy desgastante, ¿verdad? Pero tenemos la confianza de que si viene alguien, es como que ya es más irrelevante quién esté a cargo hoy, porque hay una estructura que
le da consistencia a lo que el ministerio viene haciendo desde hace mucho tiempo. Y eso no hay que perder. Y una vez me hicieron una pregunta complicada en este tema. ¿Cómo es que se logra mantener justamente esta consistencia en un proceso democrático donde hay cambios de gobierno y cambios de autoridades todo el tiempo, ¿verdad? Y yo me puse a pensar, ¿cómo puede ser que en la Argentina, que han tenido economistas mucho mejores que nosotros desde hace por lo menos 50 años, ¿verdad? Que ocupan los lugares de liderazgo casi en todas las instituciones multilaterales, ¿cómo puede ser que habiendo tenido esa gente ocupando cargos en los ministerios de Hacienda o de Economía de allá, ellos no pudieron hacer lo que nosotros hicimos en estos 15 años, ¿no? Y yo creo que ahí está un poco esa mística y ese compromiso que tiene la gente que trabaja en el Ministerio de Hacienda, que piensa no en el gobierno de turno, en su jefe de turno, sino que piensa en el bienestar de la gente. Me acuerdo del eslogan que tenía Ernesto cuando era ministro, por el bienestar de nuestro pueblo, él puso, ¿verdad? Esa mística es fundamental, porque si nosotros tomamos decisiones solamente pensando en el corto plazo siempre, que le conviene a un ministro, a un presidente, a un gobierno determinado, puede ser que gran parte de esas decisiones sean inconsistentes e insostenibles en el tiempo, ¿verdad? Pero si tenemos gente que todo el tiempo está evaluando las cosas y pensando no en el gobierno de turno, sino también en el impacto que va a tener en los siguientes gobiernos, eso es lo que hace la diferencia. Y no importa si esté Santi, si esté yo, si esté Ernesto, no importa, ¿verdad? Uno pone la cara, pero finalmente las decisiones se toman de una forma razonable y sensata pensando en el corto y en el mediano plazo. Y creo que ese ha sido nuestro éxito hasta ahora, gracias a que tenemos gente competente, que es importante, pero también gente con la mística y con el compromiso con el pueblo, que es un tema fundamental, que es lo que nuestros colegas en Argentina no han tenido. Ellos se han entregado a la política porque el gobierno, el presidente, el cargo, ¿qué importa el cargo? Uno está 9 meses, otros 2 años. ¿Qué importa el tiempo que uno está en el cargo? Lo que importa es lo que uno aporta, lo que uno ha dejado como herencia hacia adelante. Eso es lo que importa como país, ¿verdad? Bueno, hasta ahí llego. Me extendí un poco, Fernando. Te agradezco por la oportunidad. No, muchísimas gracias, César. Simplemente les pido si pueden habilitar un poco sus cámaras. Vamos a hacer una foto que me están pidiendo acá para ir cerrando. Y mientras habilitan la cámara, unos últimos agradecimientos a la Dirección de Comunicación que nos ha apoyado muchísimo. Resaltar que los 3 viceministros del Ministerio de Hacienda han publicado artículos en esta revista en este momento. Los 3 son funcionarios de carrera del Ministerio de Hacienda. Y tenemos artículos como, por ejemplo, la que presenta Carmen, que es el tema PTO, todo lo que fue haber realizado este programa en tiempo récord, y un testimonio escrito de personas que estuvieron al frente de esta situación y cómo se transformó en un programa sumamente satisfactorio, vamos a llamarlo, en cuanto al sostenimiento que hubo en un momento de crisis bastante intensa que se dio en marzo de este año. El escrito de Óscar Orué, donde ustedes van a poder en resumen tener todo lo que fue la modificación de la ley tributaria, desde el concepto de IDU, el IRP, las modificaciones que surgieron, y ya habíamos mencionado lo de la cuenta única al Tesoro. Agradecerle a Elías, a Vivi, que han acompañado como escritores las publicaciones respectivas. También tenemos un artículo que desde la Abogacía al Tesoro trabajamos en el tema de las mejoras de Gafi. Agradecerle un poco a Carlos Zapata su participación, ejerce un fuerte liderazgo un poco en el sector privado, del área de profesionales. Ha trabajado muchísimo con el Ministerio de Hacienda, de hecho es un exfuncionario del Ministerio de Hacienda, y siempre sus aportes son invalorables y de mucha trascendencia para el país. Finalmente también agradecerle a Fernando Pilártiga, que fue una de las personas con las cuales interactué muchísimo durante este periodo, al igual que Óscar Orué, quienes me insistían, vamos a sacar la revista, y realmente fue un aliciente muy grande. Muchísimas gracias, Germán, muchísimas gracias, Miguel, por estar presente, por acompañarnos. Realmente fueron parte de este proceso. Con Germán, por una cuestión, inclusive le habíamos invitado a participar en la revista, y por una cuestión de tiempo no pudimos lograrlo, pero el compromiso para que para la siguiente revista podamos tener un poco también un artículo suyo, que siempre va a ser muy bienvenido, así que ya les saco el compromiso acá en vivo y en directo, al igual que a Miguel. Y seguiremos trabajando sobre la revista para seguir teniendo algunas ediciones sobre el particular. Ministro, te dejo el cierre.
para que puedas darnos unas palabras finales y agradecerles a todos la presencia correspondiente. Gracias, Fernando. Yo nada más que reiterar el agradecimiento a todos ustedes que colaboraron con la revista, que ya es un clásico. Tratamos de hacerlo regularmente y yo creo que eso va a continuar. Y sumarme a las palabras de todos, en especial a la última reflexión de César, de que lo que se ha logrado o lo que se puede lograr responde directamente al capital humano, a la capacidad instalada que tiene Hacienda, a la convicción que tienen los funcionarios, a su integridad. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que podemos estar tranquilos para lo que se viene. Hacienda, haciendo siempre nuestras reflexiones. La otra vez Oscar me decía una cosa muy, muy importante, de que Hacienda muy pocas veces va a pedir cosas para Hacienda. Hacienda generalmente tiene la obligación de mirar el conjunto y lo que pide, pide para el país. Los proyectos es porque la gente de Hacienda, después de su inmenso análisis y su profunda responsabilidad, entienden que es una salida a una situación compleja. Entonces de repente nos sentimos como que somos lo que... Y es así, ¿verdad? Porque cada uno tiene la lógica de mirar qué pasa en su ministerio o qué pasa en su entidad. Y desde acá se mira la parte global, o sea, se mira el conjunto. Se mira eso que dijo César, cómo vamos a asignar los recursos de manera más eficiente. Y eso siempre va a estar acá, ¿verdad? Independientemente de quién esté, eso va a estar acá. Me siento muy cómodo trabajando acá y realmente fue una experiencia fantástica. Gracias a todos. Gracias. Bueno, con eso damos por concluido la presentación de la revista jurídica edición número 4 de la Abogacía al Tesoro. Tenemos disponible en formato digital que va a ser levantado en la página de la Abogacía al Tesoro en el área de descarga. Todos pueden tener acceso directo a todas estas publicaciones. Y también tenemos las publicaciones impresas que son mucho más limitadas, que primero estaremos acercando a todos los escritores para que puedan tener la versión impresa de la misma, y también estará disponible para aquellas personas que deseen contar con este material, que volvemos a reiterar es inédito. No tenemos una revista que tenga un conglomerado de escritores de tan buena calidad y con artículos tan buenos para el momento en que estamos viviendo. Así que nada más que agradecerles profundamente desde la Abogacía al Tesoro el tiempo que han donado para poder concluir la misma. Sé que han sacrificado fines de semana, sé que han sacrificado parte de su tiempo, y eso hace que sea el doble el valor que tenga la revista, porque ha sido realizado a puro pulmón y con la satisfacción de tener finalmente un material donde reúna tantas autoridades del Ministerio de Hacienda y funcionarios que están en cargos relevantes hoy día en la institución. Así que muchísimas gracias a todos, y de mi parte nos volveremos a encontrar en la próxima edición de la revista La Abogacía al Tesoro. Gracias a todos. En un año más o menos. En un año más o menos. Gracias a todos, abrazos. Abrazo, gracias a todos. Muy bien, de esta manera llegamos al cierre de este acto de lanzamiento de la 4ª edición de la revista jurídica de la Abogacía del Tesoro. Por la presencia de todos, muchas gracias, y será hasta un próximo encuentro.